lo más después de la clase, que vayamos Sí, bajándolo dejalo porque un ratito. te los borra. Dejalo un Ahí va. ratito y después cerrás. Claro. Ahí está grabando, teóricamente. Perfecto, sí, horror. sí, dice. Qué horror esto de estar grabado. Y esto Todas las es barbaridades que uno dice que quedan grabadas. más Antes uno complicado. podía decir cualquier cosa y ya, pero ahora queda grabado. Bueno, Y pero uno Bueno. puede cambiar de ideas y es síntoma de crecimiento. no es cambiar de idea, sino las barbaridades que uno dice de otras Ah, personas y otras instituciones. Ramón, Buenas tardes. me mata el fondo de Ramón. Hola, Hola, buenas tardes, María Laura. hola. Hola, No sé estoy no sé quién tratando, lo puso, yo no. La aurora boreal. Prueba boreal. Sí, ahora que voy a buscar, así a le ver, pongo algo menos. Es ¿Dónde estará esto? un poco La vez psicodélico, pasada pero era Meet, ahora es Zoom. Por eso llegué tarde, porque se me complicó con el Zoom. va a ser Zoom, Ramón. En algún yo lado lo voy estoy a encontrar. tratando de entrar con la computadora, que es más amigable que el Foto. teléfono, pero me está dando trabajo. Dale, Bueno, no los veo a todos, pero está María Rodríguez Ullarte Sí, en la señor, sala. acá. Ah, bueno, Sí, acá estaba estoy. preocupada porque decías estaba intentando entrar. Se llama Estoy, Galaxy claro, A7. ese es el teléfono, pero estoy tratando de hacerlo desde la compu. ¿Dónde y viene dónde lo lentísimo, saca? no me hace caso. ¿Dónde está? Que ¿dónde me pone está? nervioso. Ah, tenés que ir a donde dice video, donde tenés el video al lado de silenciar, al lado del micrófono. Sí, Ahí ahí tenés, abre. entrá y te dice configuración y podés modificar el fondo. Para que no hicieron, por favor, háganlo. ¿Sí? También para que no entraron a la plataforma de la OIS, háganlo. También Me ahí. gustaba más el ¿Querés otro. mutear vos, Marce? Que vos tenés la posibilidad de mutear porque sos anfitriona. Ok, lo estoy buscando. Ahí está, perfecto. Bueno, somos 15. ¿Podemos ir largando en honor al tiempo? Genial. Bueno, alguien nuevo que no haya estado en la clase anterior, parezco una maestra. ¿Quién? ¿Qué alumno? Disculpen, ¿Sí? yo estoy, pero me sumé tarde, porque ya tenía un turno programado, me sumé como a las 7 menos 10, menos cuarto. Así que bueno, me presento, me llamo María Laura Rodríguez Ullate, vivo desde Neuquén, desde acá me sumo, soy santafesina, estudié en la Universidad Nacional de Rosario, soy farmacéutica, tengo mis hijos, mi familia, y trabajo en un laboratorio de especialidades medicinales. Yo soy la directora técnica del laboratorio, así que estoy incursionando en lugares nuevos con todos ustedes, aprendiendo. Ah, mira. ¿De qué laboratorio? La razón social es Laboratorio Austral. Ah, de acá de Neuquén, Trabaja con claro, el es de grupo Neuquén. de Neuquén. Trabaja con el grupo Claro, Casará, Le Petit. Sí, somos parte de un grupo de bien, empresas. bienvenida. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carolina y Verónica. Si estás, Verónica, no te veo. ¿Vos querés que yo me presente? Sí, pero no a mí, porque ya hace años que nos conocemos. Bueno, me presento a todos. Mi nombre, prometo que para la próxima cambio el nombre, que siga apareciendo con el nombre de mi hija. Mi nombre es Carolina Penaca, soy farmacéutica. Bueno, y trabajo como auditora en IOMA, La Plata, y bueno, también en algunos, para algunos terceros, laboratorios de uso doméstico, cosméticos, y bueno, y a quien lo requiera, en asuntos regulatorios y aseguramiento de calidad también. ¿Alguien más? ¿No estuvo? No. Bueno, Martín, todo suyo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Acá.
Bueno, yo soy Martín Gañá, soy médico, trabajo en la Federación Médica y soy docente de farmacología en la UNAJ, acá como dice la presentación, y me pusieron un programa muy ambicioso, muchos temas en poco tiempo, así que voy a tratar de hacer vamos a ver un panorama. No sé qué vieron con Marín, con Gustavo, que es amigo, y que van a ver algunas citas por ahí también que compartimos. Pero bueno, vamos a ir de eso, abarcando desde los medicamentos, desde que ingresan al mercado, y revisar un poquito esto de los conceptos de cuáles son las influencias del uso racional, la selección de medicamentos, medicamentos esenciales y políticas de medicamentos. Un pantallazo. Les puse varios archivos de bibliografía para que puedan complementarlo, pero bueno, la idea es esto. Aclaro. Esto es una conversación, no es una charla. Me pueden interrumpir cuando quieran, pueden disentir conmigo. Hay gente que se ve que sabe lunga esta cuestión de los medicamentos, de la auditoría, y nada. Me dicen, Martín, yo no coincido con esto, hay algunas cuestiones, mucho es de forma, pero algunas cuestiones yo pongo algunas pinceladas de opinión. Así que vamos a ir avanzando con esto. En primer término, nos vamos a poner de acuerdo qué es un medicamento. ¿No? Y esta es la definición de la ley 25649, que es la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, que dice que toda preparación o producto farmacéutico empleado para prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o tratamiento, estado patológico para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las personas a quienes se les prescribe. Eso es lo que define nuestra legislación vigente. Ahora vamos a ver un poquito del contexto en el cual nos estamos moviendo, ¿no? La situación mundial farmacéutica, de acuerdo a la OMS, hace unos años, pero que sigue vigente, y de acuerdo a todas las convulsiones mundiales que hay actualmente, cada vez es igual o peor, ¿no? El 50% de la población no tiene acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Solo 1 de 3 países tiene una agencia reguladora efectiva. De hecho, la OMS actualmente está llamando, la OMS con las Naciones Unidas están llamando a un concurso para el 28 de agosto, cierra, para ver cómo hacer cuerpos de expertos efectivos para hacer vigilancia de los sistemas regulatorios, sobre todo apuntando a la vigilancia post-comercialización de medicamentos falsos, subestándares, pero bueno, lo que se están preguntando, apuntando a esto, ¿no? Ya que estamos hablando, es: ¿vale la pena el dinero invertido en un grupo de expertos para vigilar qué es lo que pasa en el mercado? Bueno, eso se lo están planteando exactamente en este momento. El concurso cierra el 28 de agosto. Bueno, el 40% del gasto público en salud, en general, es en medicamentos. Pongámosle un poquito menos, 30%, es muchísimo. El 50-90% de medicamentos son pagados de bolsillo, esto es estadísticas mundiales, y el 10 al 20 productos tienen fallas de calidad, que es lo que más le preocupa a la OMS, no tanto en nuestras latitudes, pero sí en gran parte de otros países que tienen menores recursos. Perdón que me saco ahí. Bueno, entonces, el problema más importante, y acá va a opinión, pueden disentir, es la falta del acceso con equidad aún a los más básicos. Eso nos pasa
en muchos lugares. Y este reemplazo de que digamos, la cantidad de dinero de recursos que se invierten a través de los sistemas de financiamiento público se derivan, no sé, Lara, no me acuerdo cuál es, el nombre de tu hija es Lara, pero no me acuerdo. Vos trabajás en IOMA. ¿Cómo A ver, es? el mío, Carolina. Carolina, Carolina. Martín. Carolina lo sabe, que todos estos sistemas son reemplazados por otros sistemas de copago, ¿no? Tenemos grandes financiadores como son PAMI o IOMA, PAMI con un porcentaje de medicamentos y IOMA con un monto fijo. Ahora IOMA hace 5 meses puso un sistema de cobertura del 100% al estilo PAMI para medicamentos para patologías crónicas, pero en general tiene un monto fijo y al aumento de los medicamentos generalmente no, digamos, se retrasa muchísimo en el tiempo a ese monto fijo y el copago del paciente es mucho mayor, salvo en estas patologías seleccionadas, bueno, lo cual crea una inequidad aún en aquellos que tienen un seguro social. Y el otro problema es que nos enfrentamos son los altos precios de los medicamentos, la prescripción irracional y el mal uso de estos recursos. El alto precio de los medicamentos, digamos, los medicamentos que llamamos que se dicen de alto costo, de alto precio, están cada vez aumentando el porcentaje de recursos que invierten los sistemas de seguro, los sistemas privados y los sistemas públicos. No es un sistema. Esta es una estadística de la OMS que tiene 12 años mínimo, ¿no? Y que dice que en los países en desarrollo el 50 al 90% de los medicamentos eran solventados por los fondos privados y en los países desarrollados la mayor parte por los fondos públicos. Aquí tienen en amarillo los países desarrollados, el gasto privado en medicamentos como porcentaje del gasto total, y en verde los países en vía de desarrollo. La marqué en rojo Argentina, que está entre un 60 y un 70%, estaba en ese momento. Los últimos datos que tenemos es que en nuestro país el 30% del gasto en salud se lo llevaban los medicamentos. Y que más del 60% del gasto, estos son datos de 2017, de un trabajo de Bizán, San Martín y no me acuerdo el otro muchacho, que está disponible, se los puedo subir también si lo quieren, que es un análisis del mercado de medicamentos en Argentina. Muy global y muy bueno. Entonces, el más del 60%, como mostraba la diapositiva anterior, está... sale directamente de los bolsillos, ¿no? Y el incremento de 2005 a 2010 fue del 73%, cuando en total de salud fue el 53%. Y esto es lo que les interesa a las personas como las instituciones que a mí financian mi sueldo, que las consultas médicas solo aumentaron el 30% en relación a los medicamentos. Pero lo más importante, en lo que veíamos de lo inequitativo, es que el 20% más pobre de la población deja de adquirir medicamentos con una frecuencia 5 veces mayor que el 20% más rico. Digamos, ahí está la inequidad que tenemos en nuestro sistema. Estos son datos, se quiere, recientes y seguramente se siguen replicando. La pregunta es, ¿hacemos un uso racional de medicamentos? Entonces, la definición del uso racional de medicamentos, que se arrastra de 1985 en Nairobi, con también la definición de medicamentos esenciales, es que el paciente tiene que recibir el medicamento adecuado y la dosis adecuadas durante un periodo de tiempo suficiente al menor costo para él y para la comunidad. La OMS nos dice que, lo que veíamos antes, más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden en forma inapropiada. Y la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Esto es globalmente y es
fácilmente trasladable a nuestro país. Pero también el uso excesivo, insuficiente o indebido, que forman parte del uso irracional, tienen efectos nocivos para el paciente y es un desperdicio de recursos. Esta definición de la OMS la hizo, estos datos de la OMS son de 2006. ¿Qué pasa? Hay gente que siguió estudiando este problema. Entonces se preguntaron, ¿hemos mejorado el uso de los medicamentos en países en desarrollo? 2 décadas después de la declaración de Nairobi. ¿Cuál es el resultado? Sigue siendo lo mismo. Digamos, hay un estudio de 2009 de la OMS del uso de medicamentos en atención primaria en 90 países y siguen arrojando los mismos resultados después de 15 años de la declaración. Entonces, no sé si lo vieron, me pueden, como siempre les digo, pueden interrumpirme cuando quieran. ¿Cómo llegan los medicamentos al mercado? Bueno, el proceso es largo, azaroso y lleva involucrado un montón de inversión. Como saben, hay una cuenta que dice que de 10.000 moléculas, esto es válido para la industria farmacoquímica, no me voy a meter en lo novedoso, pero de 10.000 medicamentos llegan 3 a 5 medicamentos se comercializan. Hay mucho tiempo, de 7 a 15 años, y muchísimo dinero involucrado, depende quién lo cuente. Si lo cuenta la Universidad de Tufts, que es Dimasi, dice que son 1 billón de dólares. Si lo cuenta Public Citizen, que es una ONG de Estados Unidos, dice, son 150 a 300 millones de dólares. Esto involucra también muchísimos aspectos, toda la investigación. Científicos, regulatorios, comerciales, éticos, legales, y lo que vamos a ver más adelante es que no todos los productos son útiles y muchos envejecen y permanecen en el mercado. Sobre esto vamos a volver un poquito más luego con alguna cuestión. Entonces, las fases de investigación, esto lo aprendimos a fuego con el COVID y el desarrollo de las vacunas, ¿no? Todo lo que es las etapas de desarrollo. Hay una investigación preclínica que se desarrolla en animales, que es para ver la toxicidad aguda, la toxicidad subaguda, el metabolismo, carcinogenicidad y teratogenicidad y carcinogenicidad. Involucra después la etapa de los ensayos de clínicos fase 1, que es la primera vez que se utiliza un medicamento en seres humanos, que son de 20 a 50 voluntarios sanos, para reunir sobre todo datos de farmacocinética y farmacodinámica. Los ensayos de clínicos de fase 2 involucran la primera vez que se utiliza un medicamento en pacientes, y ya aumentamos el número de personas involucradas de 100 a 300 pacientes. Aquí lo que vamos a ver sobre todo es el régimen de dosis y la seguridad del medicamento. Si profundizamos, hay ensayos de fase 2A, fase 2B, según o no controlen con un medicamento. Pero lo más importante para el ingreso de un medicamento al mercado son los estudios de fase 3, que son los grupos, los ensayos en donde se hace un control con un estándar del medicamento, o en su defecto con un placebo, aun cuando no se recomiende. Y aquí sí, lo que determinamos fehacientemente es la eficacia, aun cuando determinemos algunos datos de seguridad. Y aquí son los datos exigidos por las agencias reguladoras de países de alta vigilancia sanitaria para registrar el medicamento. Países de alta vigilancia sanitaria, involucramos a la FDA, a la EMA, Japón, Australia,
Canadá, Reino Unido y algunas otras más, que son las que encontramos dentro del listado de 15 países que nuestro decreto 150 del 92, reafirmado por la reglamentación 173 del 93, habilitan a que haya una autorización casi automática de los medicamentos en nuestro país. En la etapa 4 es cuando nosotros vamos a ese uso de los medicamentos, si no tienen una vigilancia sanitaria, se usan ampliamente en gran proporción de la población, digamos. Va de cientos de miles a millones de personas que usan ese medicamento que fue probado, en el mejor de los casos, en 3.000 a 5.000 pacientes antes de su comercialización. Pero ¿qué pasa? Habíamos hablado de que de las 10.000 moléculas que investigábamos, solo algunas llegaban a su comercialización. En la etapa, y que el proceso de investigación era azaroso y costoso. Bueno, este es un estudio de 2016 que decía la probabilidad de éxito de una molécula desde que se investiga, desde que entra en los ensayos clínicos en humanos hasta que se aprueba. Y como ustedes pueden ver, acá lo puse en pildoritas, de 10 medicamentos que se empiezan en fase 1, solo 6 pasan a la fase 2. Y solo 2 pasan a la fase 3, y de esos solo 1 se comercializa. Es decir, de 10 medicamentos, como dice aquí, 9,6% son los de que entran en investigación, solo el 10% se comercializan. Lo cual ya nos habla de algunas restricciones y de los cuidados que tenemos que tener cuando se investigan medicamentos o cuando nos dicen participar en un ensayo clínico o una investigación. Pero bueno, los medicamentos entran al mercado y el mercado goza de buena salud, como dice la diapositiva. Si ustedes ven, estos son los datos en Argentina, con los datos de Silfa y de Cuía, desde 2003 a 2020. Nos faltan algunos años, pero si ustedes se fijan, en millones de dólares, casi se cuadruplica, pongámosle se triplica, y en millones de unidades se duplica, es decir, hay más ganancias para la farmacéutica porcentualmente de lo que se consume. Y no incluimos 2001 y 2002, que dan un número mucho más chicos en millones de unidades, dan 200 y pico, 250 millones de unidades, lo que también nos podría hacer replantear qué es lo, digamos, ese es un estudio que tengo pendiente, es las tasas de mortalidad y de morbilidad que hubo con la baja de consumo de medicamentos en esos años, en relación a, digamos, estamos hablando de 2001, 250 millones de unidades, y en 2020, 690 millones de unidades. Esto no cuenta el uso de medicamentos sin internación, pero ¿este uso de medicamentos realmente modifica las condiciones de salud? Se los dejo picando, si alguno quiere tomar la pregunta de investigación, adelante. Pero bueno. Perdón, Martín, ¿te ¿Cómo? interrumpo? Lo que Perdón, te quieras. interrumpo. Me quedo pensando en esa brecha en donde uno dice, bueno, los medicamentos llegan al mercado a raíz de un ensayo clínico, una fase de aprobación, bla, bla. Y cuando uno va al mercado real, encuentra la espirulina y dice, ¿qué pasó acá? Porque es como que hay un sostén tan endeble de todo esto que está en el mercado. Para empezar, digamos, a hablar de que no aporta a la salud, ¿no? ¿Qué medicamento? ¿Espirulina dijiste? Espirulina, por ejemplo. Pero Yo no por decirte algo. Está regulado por INAME, espirulina, ¿no? No entra como alimento, por eso está. Claro, suplemento. es suplemento dietario, Claro, pero la espirulina. tienen, bien, pero por ejemplo, quizás le pifié ahí en el ensayo, En el ejemplo. perdón, pero
Por decirte espirulina, a ver, decime algo, que sea una locura. Básicamente, cosas que están en el mercado que no tienen, son muy endebles, digamos. Cuando uno busca un ensayo clínico, Bueno, dice, bueno, yo no encuentro nada. O bueno, encuentro algo lo que muy pasa básico. también es que, a ver, uno tiende a mirar las agencias reguladoras como una agencia sanitaria. Y en realidad es una agencia con múltiples intereses, y sobre todo industriales, y responden generalmente a la industria, en general digo, y aparte en mi desarrollo personal también. Yo antes miraba al ANMAT como un enemigo. Y a lo largo del tiempo, sobre todo, entonces la gente del ANMAT, y no, la gente, el ANMAT está lleno de gente muy rica en cuanto a conocimientos técnicos y científicos, pero bueno, tiene un montón de incentivos que hacen que el mercado se regule de tal forma, qué sé yo. Hoy veíamos una cuestión de los biosimilares, por ejemplo. Hoy estamos trabajando en un trabajo colaborativo, valga la redundancia, de registro de biosimilares en 13 países. Está por publicarse, eso va a salir supongo que a fin de año, qué sé yo. Y estuvimos trabajando desde el 2021. Y con la definición que tiene el ANMAT del 2011 y 2012 de biosimilares, que no tiene una definición de biosimilares, sino que la definición del ANMAT es medicamentos con antecedentes. Con antecedentes de que haya otro registrado con la regulación del decreto 150 que tiene, nada, del 92. Y hoy nos cayó la ficha, estábamos discutiendo qué ponemos, qué no ponemos, qué sé yo, y es muy funcional la definición de no definir un biosimilar, que sea comparando con un medicamento de referencia. Es muy funcional a que se incorpore cualquier cosa, porque la definición, y me estoy yendo por las ramas, pero la OMS define a los biosimilares aquellos que se comparan con un medicamento de referencia, y biomímicos aquellos que son similares a otros medicamentos, pero que no están comparados directamente con el de referencia. Entonces, la definición que hace la legislación de Argentina de biosimilares, que son estos medicamentos con antecedentes, hace que tengamos que considerar biosimilar a los que fueron comparados y a los que no sabemos si fueron comparados. Pero aparte de eso, la falta de transparencia de nuestra agencia reguladora hace que nunca podamos saber, ni aún teniendo acceso a los certificados, si fueron comparados con algo. Listo, acá cejamos. Digamos, hay un problema intrínseco vuelvo al caso. Uno tiende a considerar que la agencia reguladora de medicamentos es del ámbito sanitario y es de un ámbito mucho más amplio, industrial, económico y político. Entonces uno tiene que atenerse a eso y jugar las fichas que le corresponden. Hay mucho por mejorar y hay mucho por hacer ahí, pero nada. No sé. Uno, viste, siembra dudas y esas cosas, uno es un escéptico de la vida, lamento por los que no me conocen. La historia es, esto es otra cuestión, digamos, lo que están viendo. Sí, Ceci, ¿cómo le va, Ceci? Levante la mano como corresponde, muy bien. Un gustazo tenerte acá. Nada, Igualmente. quería que aclararas nuevamente la definición de biosimilar, Martín. No, la definición, después le subo las dos, hay dos disposiciones, una de 2011 y otra de 2012 que la complementa, que es medicamentos con antecedentes de que un producto con el mismo principio activo tuvo efectividad.
en determinada patología. Con eso, de todas formas, eso es para probar un medicamento nuevo. De todas formas, la mayor parte de los biosimilares que se aprueban en Argentina se aprueban por la vía del automatismo que nos da el anexo 1 del decreto 150, que son 15 países que solo con la autorización de un medicamento en esos 15 países, incluido FDA y la Agencia Europea del Medicamento, se pueden autorizar con un procedimiento abreviado, digamos, de unos 30 a 45 días. Pero la definición, la ANMAT no utiliza el nombre biosimilar, sino que medicamentos con antecedentes. Como lo tradujimos para el paper, es Medicines with History. Con historia, bien. Con historia. Bueno, lo que venía a contarles acá es que en cuanto a los... esto que veíamos de lo que es la investigación, que solo llega a un 10%, que se invierte mucho en investigación y desarrollo, es los datos que nos revelan esto es un dato que se obtuvo a través de una investigación de una ONG que se llama Families USA, que dijo, bueno, a ver, ¿qué es de cierto esto que se invierte muchísimo en investigación y desarrollo? Por lo cual la industria justifica el precio. Y lo que vieron que en 2005, a través de las declaraciones en la bolsa de los Estados Unidos, 9 de las principales compañías destinaban los ingresos, el 32% al marketing, 18% a los beneficios y solo el 14%, solo comparativamente, el 14% a investigación y desarrollo. Hay un trabajo nuevo publicado que lo pueden ver en la página web de la Fundación FEMEVA, a paso al chivo, que hacemos, publicamos 5 resúmenes por día. Nada, se repiten los mismos resultados, casi exactamente los mismos porcentajes. Esto sigue siendo exactamente igual que en 2005. Se invierte más del doble en marketing que en investigación y desarrollo. Y esto, obviamente, vuelvo, los datos de 2005 solo contaba lo que se invertía en Estados Unidos, no lo que se invertía afuera, que es poco, mínimo en investigación y desarrollo, y muchísimo más en marketing, ¿no? En el mundo global. Bueno, pero todos esos medicamentos que llegan al mercado, ¿aportan algo nuevo? Hay un boletín independiente que se llama Prescrire, que es francés, y que tiene una revista que se llama la Revue Prescrire o Prescrire International, que es una edición en inglés, que es trimestral, que hace un raconto del valor terapéutico de los medicamentos que ingresan al mercado francés, que puede trasladarse al mercado europeo. Y le asigna un valor de bravo, interesante, trae, como viene acá en la clasificación, y trae algún beneficio eventualmente útil, nada nuevo. Lo importante es que los medicamentos que son bravo, en 23 años solo fueron 7. Es interesante, es decir, que modificaban algún aspecto de una enfermedad. Los bravos son aquellos que no había nada para tratar algo. Hay 7 medicamentos en 23 años que aportaron una novedad terapéutica. Interesantes son aquellos que mejoran un aspecto de un tratamiento. Entre esos 2 aspectos, solamente el 3% mejoraban algo. Traía algún beneficio y eventualmente útil son posologías o algún subgrupo de pacientes que podían beneficiarse. Pero lo más importante es nada nuevo de estos 2.800 medicamentos que se habían
incorporado al mercado en 23 años es que casi el 70% no aportaban nada nuevo. Ustedes me dirán, Cañas, usted está viejo ya, me estaba dando datos de 2004. Bueno, hecho a 2016, más o menos los porcentajes se mantenían. Nada nuevo, acá se agrega este inaceptable, que es un dato disruptivo, pero bueno, entre bravo, interesante, trae algún beneficio, eventualmente útil, solo el 23%. Todo lo demás no vale la pena que se incorpore al mercado. Acá están el dibujito de Prescript que le pone a cada una de las calificaciones. Y vamos a ver qué pasa en Argentina. Este es uno de los trabajos que yo más quiero. que se publicó por suerte en, no sé si 2019 o 2020, se lo subí. Este lo tienen en la carpeta. Y lo que hicimos fue el valor terapéutico, que era una de las consignas que me pidió Marcela para esta presentación. El valor terapéutico de los nuevos medicamentos en Argentina. Tomamos todos los medicamentos que se incorporaron en 2016, había 857 registros de especialidades medicinales, de esos correspondían a 45 principios activos que nunca se habían registrado en el país. De esos 45 principios activos, lo que hicimos fue aplicarles 4 clasificaciones o 4 aproximaciones. Nos fijamos si había ensayos clínicos, nos fijamos cuál era la clasificación de la FDA, pedimos ayuda a Prescript, que nos mandaron todas las calificaciones que había para estos medicamentos, y también usamos una clasificación de Radcliffe de Suecia, vieja, pero lo importante es, para compararlo con los datos que vimos antes, que a 39 de esos 45 medicamentos, principios activos, perdón, los había calificado Prescript. ¿Y qué nos dice? Que solamente el 28%, con un criterio amplísimo, como que tiene un pequeño valor adicional, si somos generosos, agregaban algo al arsenal terapéutico. Todo lo demás era más de lo mismo, o porquerías. ¿Y cuál era el factor común entre todos ellos? Entre todos, eran más caros, pero mucho más caros. Les aconsejo, bueno, sobre todo en oncológicos, y algunos no tenían ni siquiera comparación eran comparados con placebo, no tenían ensayos clínicos fase 3, bueno, un montón de cuestiones. Es un trabajo descriptivo, pero interesante, se los recomiendo. Aparte porque lo hicimos en casa. Así que bueno, la culpa no es del chancho, sino el que le da a comer. Es como siempre. El principal problema de partida es que el financiador de la investigación en las últimas fases de desarrollo y quien establece la agenda de investigación es la industria farmacéutica. Entonces hay un conflicto de interés inherente en este punto. Todos han visto lo que ha pasado con las vacunas para el SARS-CoV-2, ¿no? Eran todas, somos presos, estamos presos de la industria en esta presión y esta pulsión para usar las vacunas que fueron generalmente financiadas por fondos públicos, miles de millones de dólares. No solo las vacunas, sino también los medicamentos, ¿no? El Pacto del BID, bueno, todos esos. Hay un grupo de investigadores argentinos que publicaron hace un par de años, año y medio, un trabajo cuyo título en inglés también es traducido al castellano, es sobre qué hombro se apoya la investigación en salud. Lo que vieron es lo dividieron en 2 porciones, digamos, del 99 al 2003 y de 2003 al 2008.
y fueron viendo cómo se modificaban las influencias para cómo se fue concentrando la agenda de investigación y para qué se investigaba. Y bueno, la agenda predominante era para biología molecular un 40%, cáncer 15% y cardiovascular el 8%. Pero para patógenos y vectores biológicos marginales, solo el 1%, que es lo que en general más nos interesa a todos. Y esa investigación, la figura es, nada, es anecdótica, pero la pueden ver, y también este trabajo lo encuentran en la página web de la Fundación FEMEVA con una nota de opinión, una nota periodística donde se entrevista a los involucrados. Bernstein es el investigador. Y es un grupo multidisciplinario de economistas, biólogos moleculares y sociólogos. Lo que ellos planteaban era que se necesita una agenda más equilibrada para reflejar realmente lo que se necesita investigar, más de lo que la industria fabricante de medicamentos y de dispositivos médicos quiere investigar. Y esto no es un problema nuevo, ya se planteaba desde los 90, este desequilibrio 10-90, que es el 90% de los recursos mundiales se dirigen a investigar las enfermedades que afectan solo al 10% de la población mundial y el 10% a las enfermedades que afectan al 90% de la población. Esto está reflejado muy bien en dos artículos que no los incluí en las diapositivas, pero que lo tienen sí referenciados en un capítulo de medicina basada en la evidencia y ensayos clínicos y conflictos de intereses, que lo tienen como bibliografía, de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras lo hizo en el 99 y vio que solo el 4% de los medicamentos eran se investigaban para patologías prevalentes en el 60% de la población mundial. Lo repitieron este mismo grupo no me acuerdo el nombre ahora del autor principal, lo repitieron en 2011 y sigue igual, digamos. Aparte, muchos de los medicamentos que se descubrieron para algunas patologías prevalentes en el tercer mundo o mundo en vía de desarrollo, fueron de casualidad porque eran para recursos en la guerra o en medicina veterinaria. Bueno, toda esta aparición, lo que veíamos de prescribir, de estos datos de que solo el 28% aportan algo nuevo, pero nos quedamos con un 70 y pico % que no, esta aparición de muchas novedades sin innovación nos genera confusión en toda la población y sobre todo en los profesionales de la salud. ¿Y qué se necesita? Una intensa promoción. Esto se los robé a los de Long Free Lunch, que no existen más, pero bueno, este señor, que es Carl Ripken Jr., es como el Messi del béisbol hace 10 años. Y nos dice, en Estados Unidos como en Nueva Zelanda, como ustedes saben, está permitida la promoción de los medicamentos de venta bajo receta al público. Son los únicos 2 países. En nuestro país, por suerte, no. Pero bueno, este es el tipo de promoción a los que estamos sujetos de alguna u otra forma. En la promoción nos dice que Carl Ripken Jr., Ceci lo conoce porque esto lo dábamos en evaluación crítica de la promoción de farmacéutica. Tenemos que armar ese seminario de vuelta ahora. En el seminario de la Facultad de Medicina. Pero bueno, nos decía, Carl Ripken Jr. y Prinivil están juntos en el trabajo cada día. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que el que avisa no traiciona. Carl Ripken Jr. no tiene hipertensión y no toma Prinivil. Bueno, eso es digamos, si ustedes ven acá, nos asocia con una imagen de alguien famoso, alguien querible, póngale Mirta Legrand si alguien la quiere, o lo que sea, y un medicamento. Bueno, no tiene hipertensión, no toma el medicamento, pero nosotros lo ponemos en la propaganda igual. Esa es la promoción a la que nos vemos sujetos todo el tiempo.
Y, perdón que saco acá, ocultar los controles flotantes. La promoción farmacéutica influye en los hábitos de prescripción, atención a la salud y consumo de medicamentos mucho más de lo que perciben todos los profesionales de salud. Y esto no es nuevo, esto es más viejo que el sol. Ups. Ya en el 61, en el Journal of Medical Education, nos decían vender drogas educando, entre comillas, a los médicos. Es decir, ya estaba claro que había un interés en dar capacitación a los médicos. ¿Para qué? Para que prescriban medicamentos. Uy. Pero también tenemos que considerar algo que no es creciente y no es nuevo, sino los medios de comunicación masiva. Nosotros no tenemos permitida la publicidad al público general, pero sí tenemos los medios de comunicación masiva que han investigado en otros países y que la cobertura de la investigación es un poquito sesgada. Y por varios medios. Esto es a través de los medios de comunicación masiva que eran impresos, pero los periódicos o los diarios, pero también tenemos Internet y las redes sociales, que son de fácil acceso, tienen poco costo y son súper rápidas. La prensa como una fuente de información de novedades es crucial para que la gente, nada, antes de ayer yo estaba escuchando entrevistas desesperadas porque la droga antiobesidad, la semaglutida, nada, es algo que transmite la prensa. Y son utilizados para el público general, pero los médicos también, los médicos que no son especialistas, los médicos, los farmacéuticos, todos los que no son especialistas en algún aspecto, se nutren de esa información en la prensa para mejorar el conocimiento. Es así que esta información en los medios funciona tanto para la población, para advertir de algo nuevo, para los profesionales, tanto médicos, farmacéuticos u otros profesionales de salud, para las autoridades sanitarias, como una presión para aprobar, para cubrir algún aspecto de algún medicamento, para la industria farmacéutica también, porque es promoción, y otros agentes que puedan estar relacionados, como es la seguridad social. Nada, esta es la definición de la legislación argentina. La información debe ser veraz, novedosa, imparcial, independiente y completa. Ignórenla. Es importante que sea completa porque en general todos los trabajos, y hay muchísimos trabajos sobre la información brindada por los medios de comunicación, es completa en cuanto a los beneficios, pero súper incompleta en cuanto a los efectos perjudiciales o los efectos adversos. Hay un estudio en Argentina, por suerte, esta gente del hospital alemán, Iskowicz, que está de moda, Ariel Iskowicz es un capo total actualmente, sobre todo con el COVID, ha publicado las revisiones sistemáticas vivas, se han visto, de todas las intervenciones terapéuticas en el British Medical Journal. Bueno, Ariel Iskowicz es uno de estos personajes. Y Hugo Catalano, que es el jefe del servicio, que es un capo total. Bueno, los quiero, entonces les hago propaganda. Lo que hicieron fue ver cuán confiable era la información en los medios, y los compararon con recomendaciones de expertos basadas en la evidencia y en relación a la fuerza y dirección, porque esta gente están involucrados en el método Gray, que seguramente van a ver a lo largo de este curso. ¿Qué es lo que vieron? Nada, identificaron 81 recomendaciones
que fueron contratados por los expertos, 15 con alta, 18 con moderada y 30 con baja, y 18 con muy baja calidad de la evidencia. Solo la mitad de las recomendaciones coincidieron con lo que decían los expertos. Y 28%, el 30% de las cuestiones que se brindaban en la prensa fueron calificadas como inadecuadas. Entonces, lo que dicen es que, cuidado, no creerle nada a lo que dicen los medios e informarse por otra fuente de información, que es un poquito lo que uno intenta. Pongo como ejemplo esto. Esto es de enero, ¿no? Este es el lecanemab, que estuvo en danza, es un anticuerpo monoclonal para el beta-amiloide, que estuvo en danza hace muy poquito. Pero esto lo anticiparon en enero. Dijeron, Estados Unidos autorizó un nuevo tratamiento con el Alzheimer. Y lo sacó el Clarín, lo sacó La Nación, los dos al mismo tiempo, de un medicamento que no contaban, que reducía una puntuación muy poquito, digamos, un porcentaje muy mínimo de una puntuación de Alzheimer. A ver, tenía un gran efecto en las resonancias, pero el efecto clínico era mínimo, y la cantidad de efectos adversos era, el 26% tenían efectos adversos de diversa índole. Por suerte, y otra vez vuelvo a lo que es la prensa, porque hace un mes creo que se aprobó en Argentina o se reafirmó por la FDA, escuché al decano de la UBA, que lo llamaron de un par de radios porque esta droga que ya corta con el Alzheimer, y el tipo dijo, no, miren, muchachos, hay determinadas recomendaciones para determinadas cosas, y lo mejor para el Alzheimer es ejercicio físico y una dieta y cariño de la familia. Por suerte hay profesionales que se dedican a hacer esas recomendaciones. Pero bueno, esto en una prevalencia creciente de... Sí, Cintia. Lo que No, quieras. nada, esta semana pasó algo parecido con la semaglutida respecto a la prensa. Sí, O sea, sí, fue sí. como, vamos a adelgazar todo, juego libre para adelgazar y no, paremos porque no es tan así y estaba atado al artículo 5 de esa resolución. Yo tuve que dar una cantidad de explicaciones en el trabajo con respecto a eso, que todo el mundo quería ya autorizarme semaglutida porque soy hipertenso. Y de hecho, la formulación para la obesidad no está aprobada, no está comercializada, porque Exacto. son 4 veces la dosis que está para la diabetes, y no es que me tomo 4 pastillas más, me tengo que dar 4 inyecciones más. Sí. Así que no, sí, es como la industria logra cooptar determinadas cosas y saltear esto, que no puede hacer difusión de sus productos a través de la comunicación al público general. Bueno, la advertencia es que hay que ser muy precavidos, sobre todo con los medicamentos nuevos, como lo que veíamos, todos los anticuerpos monoclonales para el lecanemab. No es el único para el Alzheimer, ¿no? Está el adacumab y están todas las porquerías que vienen ahí. Pero sobre todo con los muy promocionados. ¿Por qué hay que ser con los muy promocionados? Esta es de mis amigos no son amigos míos, Donald Light y Howard Brody, que hacen la ley de los beneficios inversos, que dice que la relación entre los efectos beneficiosos y los daños para los pacientes que toman unos fármacos tiende a ser inversamente proporcional a la intensidad de su correspondiente campaña de comercialización. Es decir, si un medicamento es muy promocionado, lo más probable es que provoque un poco beneficio, pero pueda producir bastante daño. Ellos lo explican con un caso paradigmático fue el Rofecoxib, el Vioxx. Pero, ¿qué es lo que dicen? Que los medicamentos muy promocionados generalmente se promocionan para efectos que no fueron probados en los ensayos clínicos. Entonces, si ustedes ven en esta curva, no sé si ven mi flechita,
en la parte hacia la derecha de la pantalla, este triangulito, después de la X, del eje de las X, esos son los pacientes que fueron, que son extrapolados a los que se incorporaron al ensayo clínico, por lo cual son los que van a poder beneficiarse realmente, la relación beneficio-riesgo va a ser favorable y la mayor parte se va a beneficiar. Entre la X y la Y, que es el triple de superficie o más, o quíntuple de superficie, son aquellos pacientes que se parecen a los que estaban allá, pero que algunos tienen algunos síntomas, otros menos, y qué sé yo. Así que algunos se van a beneficiar, otros no se van a beneficiar. Pero ¿qué es lo común en estos dos grupos? Entre los que están en el triangulito y los que están acá en la otra superficie. Todos tienen la misma probabilidad de sufrir efectos adversos. Todos. Los que se van a beneficiar y los que algunos no se van a beneficiar o se van a beneficiar menos pacientes. Por eso hay que tener cuidado con los medicamentos muy promocionados. Y bueno, nada, esto es lo que acontece en lo que llamamos la cadena terapéutica, que va desde la autorización hasta el uso de los medicamentos, que está influido por la autoridad reguladora en todos los casos y las compañías farmacéuticas en casi todos los eslabones que involucran a la academia, a los farmacéuticos, prescriptores, enfermeros y pacientes, pero con la particularidad que las compañías también influyen, lo que hablábamos hoy más temprano, sobre la autoridad reguladora. En todo este marco, hasta ahora lo vimos solamente de la perspectiva de los medicamentos, pero también tenemos que considerar esto de la medicalización, lo que mencionaba Cintia también, somos todos obesos, la tendencia en aumento a clasificar como enfermedad los problemas de la gente, ¿no? Un sobrepeso, una cosita, qué sé yo, obeso, semaglutide. Pero el problema es que cada vez que etiquetamos a alguien con una patología, es que hay un medicamento o hay una solución terapéutica para ese problema. Entonces nos decían hace un tiempo, bueno, que tenemos que entender el negocio, ¿no? La eyaculación precoz, con los antidepresivos, con los inhibidores duales, la osteoporosis, pero la preosteoporosis o la osteopenia, vamos a tratar nada, el déficit de vitamina D, el colesterol, la hipertensión y la prehipertensión, ya vamos a volver, diabetes, la prediabetes, tratemos depresión en relación a la tristeza, la ansiedad y la ansiedad generalizada, todos problemas que tenemos, la protección gástrica. Ahí publicamos algunos trabajos de los efectos deleterios de los inhibidores de la bomba de protones. La demencia, la predemencia, con todo esto estos no solo medicamentos, sino también test diagnósticos, ¿no? Y bueno, esto es el negocio. Y lo que nos decían hace unos años, estos son una serie de trabajos publicados en el British Medical Journal de Jonah Heath, que había varios ingredientes para una buena cocina de medicalizar o del disease monitoring o de tráfico de enfermedades, como quieran mencionarlo, que era exagerar la prevalencia, promover más diagnósticos y tratar a todos los pacientes. Exagerar la prevalencia volvemos a los medios de comunicación, ¿no? 3 de cada 10 hombres sufren andropausia y muchos no lo saben. Idiotas, no saben que no les funcionan las cosas. Pero por favor, gente. Deficiencia de andrógenos en el hombre maduro, también 1 de cada 8. Y tenemos una solución terapéutica. Detectan señales del trastorno de déficit de atención desde la cuna. Y tenemos un tratamiento para ustedes. Lamento por no grabar, que es de mi confianza, pero no. En esa nota la pifió. ¿Qué otros ejemplos? ¿Presenta usted riesgo de osteoporosis? Los médicos informan
poco y mal sobre el colesterol. Hágase un test y seguro que tiene. 6 de cada 10 argentinos desconocen su nivel de colesterol. Pero por favor, señores. Y osteoporosis, la enfermedad silenciosa. Enfermedades silenciosas hay infinitas. Causa 90 fracturas de cadera por día en Argentina. ¿No? Estos son los días mundiales de tal cosa. Esta es reciente. Bueno, así nos alertan, exageramos la prevalencia, hacemos más consultas, sobre todo al grupo socioeconómico, y aumentamos la capacidad de vender más medicamentos. Promover más diagnósticos, lo veíamos en la diapositiva anterior. Como es decir, extendiendo los límites de las definiciones de enfermedades. Hay muchos trabajos de esto, los conflictos de intereses, sobre quiénes hacen las guías de práctica clínica y quiénes definen los límites, quiénes van extendiendo los límites de la enfermedad. Y bueno, cómo ha evolucionado esto es un trabajo viejo, aparte de Steve Golosin y Lisa Schwartz, que nos dice, fíjense, yo lo que quiero que vean acá es la cantidad de población del área que es pasible de nuevos tratamientos, sobre todo en prediabetes, con las nuevas definiciones del índice de masa corporal, ¿no? También no es tanto. En el colesterol no me falló el amarillo. Pero entre la vieja definición de hipercolesterolemia y la nueva definición, hay casi el doble de población pasible de ser tratada. Y esto fue estudiado por un canadiense, Manuel. En 2003 hay un trabajo en el British Medical Journal, si quieren buscarlo, que compara las guías de tratamiento de varios países y la definición de cada país y las guías de tratamiento y cómo se aumenta la población pasible de tratamiento y cómo afecta eso la mortalidad. Nada, las guías de tratamiento de Estados Unidos eran las más ambiciosas y las que menos modificaban los años perdidos de vida. Bueno, también la prehipertensión triplica la cantidad de población que puede ser tratada. Y el otro ingrediente, exagerar la prevalencia, aumentar, es decir, promover más diagnósticos y que todo paciente debe ser tratado. Esto necesitamos el respaldo de los líderes de opinión, obviamente. Generalmente cuando van a ver en la prensa hay el presidente de la sociedad de diabetología, el colesterol y tal, se exageran los beneficios, no se mencionan los efectos adversos, y esto lleva a lo que se veía hace unos 10 años, pero que cerca del 70% de los norteamericanos tomaban al menos un fármaco de venta bajo recetas, y más del 50% tomaban 2 medicamentos bajo receta. Esto es lo que nos lleva a la medicalización. Y esta medicalización, sumada a la presión yo los voy llevando con mi línea lógica, pero ustedes me pueden discutir cuando quieran. Toda esta medicalización, más la presión para prescribir, más la presión de los medios, hace que esos valores que veíamos de prescripción inapropiada se incrementen. Y la prescripción inapropiada es un concepto bastante amplio, ahí tienen las referencias, que puede involucrar la sobreprescripción con la polifarmacia asociada, la subprescripción, es decir, falta de prescripción de medicamentos cuando son necesarios. El ejemplo más clásico es el ejemplo de los beta bloqueantes postinfarto de miocardio. La mala prescripción de una droga necesaria, es decir, que en el régimen de dosis o el esquema terapéutico, y de interacciones problemáticas. Estas son las consecuencias también, son en parte consecuencias de esta presión por usar medicamentos. Cuando hablamos de polifarmacia, un trabajo, podemos referirnos a algo que se puede replicar en Argentina, que es replicar en todos los países.
fíjense, estos son los datos de Irlanda de medicamentos prescriptos en la población en general para 2012. Aquí tienen abajo los grupos de edad y ustedes pueden ver cómo a partir de los 64, 65 años hay un 50% de pacientes que toman más de 5 medicamentos diarios. Y hay en los mayores de 65 años hay casi un 30% que toman más de 9 medicamentos por año. Un trabajo publicado, les diría, hace menos de 10 días, establece, esto también pueden ver el resumen y el enlace, lo tienen en la página, en el blog de farmacología de la Fundación FEMEVA. Es una revisión sistemática que recopiló toda la literatura de la prevalencia de la polifarmacia. Bueno, los datos son muy disímiles entre todos los países y hay cuestiones metodológicas que tienen que resolver, pero el 30,2% de las personas de la comunidad, 62% de los pacientes hospitalizados y casi el 60% de los institucionalizados, es decir, que están en geriátricos, tienen polifarmacia. La polifarmacia se define, hay varias definiciones, pero la más aceptada es aquellos pacientes que toman más de 5 medicamentos cotidianamente. Esto lo podemos ver como la consecuencia y uno de los problemas del uso racional de toda esta cadena de investigación, comercialización de medicamentos. Un problema asociado a este uso de los medicamentos es que en general tienen consecuencias, consecuencias en lo que denominamos como neologismo seguridad, cuando en realidad es toxicidad, es decir, son los efectos secundarios de los medicamentos, los efectos adversos de los medicamentos. Este es un estudio de Teodoros Canoa, que es un peruano que también le mete pata con las revisiones sistemáticas, donde lo que vieron es que es muy común en las personas ancianas, que son los que veíamos recién, son las que mayor prevalencia de polifarmacia tienen, que también cuestan muchos recursos y que son prevenibles. Los datos epidemiológicos nos señalan que el 10% de los pacientes ambulatorios de todas las edades tienen efectos adversos. Constituyen la razón del 5 al 10% de los ingresos hospitalarios, y que en el 10 al 20% de los casos se producen en pacientes hospitalizados. Este dato de Estados Unidos, que era la cuarta a sexta causa de muerte, con 106.000 muertes al año, es viejo, pero en Europa, un dato más reciente de 20 años después, de 10 años después, nos dice que 197.000 muertes al año eran la causa de muerte dentro de hospitales, no en el público en general. Bueno, acá tenemos constituido todo los estoy llevando a un mundo caótico de basta de medicamentos, usemos otra cosa, tomemos un poquito más de mate y esas cosas. Pero nos queda otro aspecto, porque me pusieron una agenda muy ambiciosa para tocar hoy, de valores terapéuticos, costos, marketing. Bueno, vamos a hacer un resumen de introductorio al curso de posgrado. El costo. Los costos siguen creciendo. Este es otro ídolo que yo tengo, que es Vinay Prasad, que es un tipo joven, es un oncólogo estadounidense. ¿Y qué es lo que nos muestra este gráfico? Este gráfico nos muestra que los ingresos que están en rojo ahí, en Estados Unidos, se han mantenido constantes a lo largo de 30 años, pero que el costo del tratamiento mensual promedio de un medicamento oncológico del 75 al 2010 se dispara exponencialmente. Y esto hace hasta el 2010, hasta el 2014. 10 años más, seguramente que es mucho más. Digamos,
los tratamientos son inaccesibles para las personas individuales, los tratamientos oncológicos, sí. Ah, pensé que estabas llamando Marcela. Y esto que me pedían. Hay una vieja clasificación del valor terapéutico de Laporte y Capelá, grandes maestros, por cierto, que calificaban al medicamento por su valor intrínseco, ¿no? De alto valor terapéutico, de valor terapéutico dudoso, nulo o inaceptable. Pero es una clasificación que fue hecha en al fines de los años 70 y que servía para calificar de hecho yo la he utilizado en algunos estudios, para calificar mercados de medicamentos o grupos de medicamentos, una obra social, en otra época cuando se registraban muchas más porquerías que ahora. Medicamentos sobre todo sin ensayos clínicos comparativos. Yo diría que el mercado se ha ido perfeccionando y todos los medicamentos que se incorporan, los medicamentos nuevos de 20 años a esta parte, en general cuentan con un ensayo clínico. Ya verán, no sé quién dará la parte de metodología, ya verán a qué creerle en los ensayos clínicos, cómo evaluar un ensayo clínico explicativo, cómo evaluar un ensayo clínico de no inferioridad, para ver con qué se comparan las cosas. Pero las pruebas de eficacia, que son las que veíamos en los ensayos clínicos de fase 3, donde en los ensayos clínicos controlados, doble ciego, aleatorizados, donde se compara con un estándar, esos generalmente están. Por lo cual esa clasificación de valor terapéutico tiene un valor marginal cuando hay un problema serio en los medicamentos que se están utilizando. El trabajo que nosotros hicimos de ese que lo tienen subido, utiliza un poquito estos conceptos de qué es una innovación, ¿no? Y tenemos dos aproximaciones: el concepto comercial, cualquier cosa que sea nueva, es nuevas sustancias, nuevas formulaciones, es un concepto comercial. Y el concepto tecnológico, cualquier innovación industrial, como puede ser un sistema de producción, un sistema biotecnológico. Lo que a nosotros nos compete es que la innovación debería ser aquellos que ofrecen beneficios cuando se comparan con las opciones previamente existentes. Los sistemas de aprobación de medicamentos en general en el mundo no nos piden esto, sino que nos piden que sea comparado con cualquier cosa como si no existiese nada en el mercado. Puede ser con placebo, bueno, hay uno nuevo. Por lo cual, le queda al Estado, a la obra social, a quien sea, después evaluar si ese medicamento registrado, que fue comparado con nada o con un producto subestándar, realmente aporta algo nuevo, que es lo que nosotros pretendimos hacer en aquel estudio. Los criterios, uno de los criterios que utilizamos fue estos de los FDA, tiene dos tipos de aprobación: la estándar y la prioritaria. La prioritaria es para nuevos medicamentos que potencialmente produzcan una mejoría significativa comparada con los productos previos. Pero esto es una promesa, no es que ya lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que le piden a ese medicamento? Evidencia de un aumento de efectividad, reducción de los efectos adversos, aumento de la posibilidad de cumplimiento o uso en un nuevo grupo de población. Con esas características, los medicamentos se pueden registrar en una forma abreviada en la FDA. ¿Pero qué esperamos desde la perspectiva del sistema sanitario? Nada, ofrecer algo mejor a los pacientes, hacerlos con las máximas garantías de efectividad, seguridad y nada, todo esto que nos prometen, sobre todo que ofrezca ventajas sobre los tratamientos previos y que se comparen cabeza a cabeza. Van a leer muchos trabajos a lo largo de su vida profesional de estas revisiones sistemáticas en red.
Las revisiones sistemáticas, las Network Systematic Review, lo que hacen es comparar, bueno, no me voy a meter en metodología, pero lo que hacen es comparar diversos medicamentos, nos hacen creer que compararon diversos medicamentos cuando compararon ensayos clínicos diferentes de esos medicamentos, individuales, pero no compararon el medicamento cabeza a cabeza, sino que mezclaron diversos trabajos. Quedará para quienes dé la parte de metodología, se lo dejo a la Tana de Libera, la Libera, que va a dar algo de eso. Pero ¿qué pasa con estas aprobaciones prioritarias de la FDA? Nada, acá nos dicen, acá nos alertan de, bueno, hay riesgos de seguridad, usando el neologismo por toxicidad. Este trabajo de 2013 de Thomas Moore y Kurt Furber, que es uno de los editores del JAMA Internal Medicine, decía, ¿qué pasó con la clase del 2008? Que los medicamentos aprobados en el 2008. Aprobó 20 fármacos, en promedio tenían 104 pacientes. Los fármacos express, o los fármacos de la revisión prioritaria, contra 580 de los pacientes de los tratamientos evaluados por procedimiento estándar. Y en el 2013, 5 años después, no habían completado todos estos procedimientos prioritarios, lo que dice, bueno, haceme un estudio de post-comercialización. El 50%, 5 años después, no lo había hecho. Y eso es crónico, eso viene desde hace muchos años. Lo pueden ver en el capítulo que les subí. Y la duda está si esto puede ser realmente, si este procedimiento es confiable. Entonces, para no complicarnos más, frente a esta lógica del mercado que les he planteado, que es una visión personal, la responsabilidad es suministrar desde los servicios de salud, sobre todo los públicos, es suministrar medicamentos eficaces a los pacientes en forma segura, cuando son necesarios, en forma eficiente y económica, ¿no? La definición de uso racional mezclada con la de medicamentos esenciales. Y esto nos lleva a una necesidad de selección de los medicamentos. En la mayor parte de los países, el proceso de selección de medicamentos consta de 2 fases. La primera es la autorización, lo que veíamos que está viciada, al menos desde mi perspectiva, en nuestro país y en la mayor parte de los países del planeta, incluida FDA y EMA. Generalmente esto se concede en forma a través de la presentación de los ensayos clínicos fase 3, los famosos ensayos clínicos pivotales, estos aleatorizados, doble ciego, controlados, al menos con placebo. Y la segunda fase de esta selección de medicamentos es en base a la comparación. Esta comparación de los tratamientos farmacéuticos disponibles es lo que yo les mencionaba, que es lo que le compete a la autoridad nacional o a la seguridad social o a los ministerios provinciales o al ámbito donde ustedes se desarrollen, pero que no está dada cuando el medicamento ingresa al mercado. Y aquí sí se involucran todas estas cuestiones de eficacia, seguridad, calidad y costo. Y esto es lo que nos lleva a la elaboración de listados y formularios terapéuticos. ¿Qué son los medicamentos esenciales? Son los medicamentos que sirven para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población, sea en cantidad suficiente, en las formas farmacéuticas apropiadas, con garantía de calidad, con información adecuada y un precio accesible a los pacientes y a la comunidad. Esto lo tienen bien desarrollado en el documento que les subí en la plataforma. En Argentina, bueno, acá tenemos una cuestión que está
bueno, el listado de la OMS del 2021 tenía 479 principios activos. Hace 10 días se publicó el listado de OMS 2023, no pude hacer la contabilización de medicamentos. Simplemente miré las cuestiones que me interesaban, pero no el recuento. En el PMO, que sigue sin actualizarse de 2004, con algunas cuestiones que han metido ahí, tiene 288 principios activos. Los programas en los centros de atención primaria de la salud, 200 principios activos. A contar, 128 del Programa Nacional Remediar, 55, esto válido para el 2001. 55 de SIDA y enfermedades de transmisión sexual, 10 para la tuberculosis, 5 para salud sexual y reproductiva y 2 para Chagas. Y en Argentina se comercializan, esto era un dato del Remediar, se comercializan 2.500 principios activos. Hay una revisión reciente de Gustavo Marín, que lo van a tener creo que dentro de una semana también, y yo quiero que le pregunten, porque yo le pregunté y no me supo responder. Nada, hay una revisión de este año, del 2023, no sé si puse la diapositiva, a ver si lo puse, no. Que está publicada en la revista Medicina, que es de acceso gratuito, que dice que hay IFAs, digamos, ingredientes farmacéuticos activos, 1.100 y algo, pero que hay 6.700 certificados de medicamentos vigentes en Argentina. La cuestión es que para el público en general y para el prescriptor hay más de 15.000 especialidades medicinales, es decir, esto es principios activos, marcas farmacéuticas, marcas comerciales, formas farmacéuticas y especialidades, más de 15.000 disponibles para la confusión general. Y de esos nosotros recortamos estos medicamentos esenciales en el listado de la OMS, que es generoso, de 479 principios activos. ¿Cómo se seleccionan los medicamentos esenciales? Ya anticipamos que eran sobre las necesidades de salud, es decir, la selección de los medicamentos no está dada sobre el mercado, sino sobre los problemas de salud de las personas. Y tienen que tener eficacia demostrada. Y esto lo pueden tomar como una serie de filtros. Es decir, si tengo eficacia demostrada para 2 medicamentos y uno tiene problemas de seguridad y otro no, sigo adelante. Eficacia demostrada, buen perfil de seguridad, esto es, digamos, vinculante. Tiene que tener eficacia demostrada, seguridad, costo, accesible para el sistema y conveniencia para el paciente. Esos son los criterios. El criterio primario es la eficacia, y después todos los demás son secundarios en cuanto a cuando las opciones son iguales. Cuando hablamos de eficacia, ¿eficacia para qué? Para los objetivos que nos planteamos. La glucemia, presión arterial, densidad mineral ósea, que son como nos presentan los medicamentos generalmente, el HDL colesterol, el LDL, son lo que denominamos variables subrogadas, es decir, son la promesa de que algo va a suceder, una variable indirecta o vicariante. Cuando nosotros lo que tenemos que pedir en cuanto se pueda, sobre todo cuando evaluamos un medicamento en un sistema de seguro de salud, sea público, privado, sistema de obra social, tenemos que plantearnos variables clínicas relevantes, como son el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, mortalidad, incidencia de fracturas, en contraposición a la densidad mineral ósea, o consecuencias micro y macrovasculares en la diabetes en vez de la glucemia. La lista modelo que veíamos ¿la vimos o no la vimos? De medicamentos esenciales de la OMS, ¿sí? Del 2021, nos orienta no solo al uso racional, sino también al aprovechamiento, a la prescripción, a la formación e información de los profesionales de salud, que es lo que nosotros hacemos normalmente en las facultades de medicina,
y a la educación sanitaria, no solo de los médicos y farmacéuticos, sino también de otros profesionales de la salud y de la población en general. Cuando hablamos de un programa de medicamentos esenciales, el marco conceptual que nos plantea la OMS, y este es un documento que les puedo compartir, que es del 2002, que es realizar una política de medicamentos nacional, tiene 4 objetivos estratégicos. Estos son una política, acceso, calidad y seguridad y uso racional. Esos son los 4 objetivos estratégicos de un programa de medicamentos esenciales. No me voy a centrar, si quieren nos juntamos otra vuelta y los amplificamos a cada uno. Vamos a hacer una pincelada, dado lo amplio de la temática de hoy, sobre la política de medicamentos. ¿Qué es una política farmacéutica nacional? La pregunta es, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿Argentina tiene una política farmacéutica nacional? Marcela se sale de la vaina para contestar. Decime, Marcela. Mirá, te hago gesto. No tiene una política farmacéutica nacional. Porque es un compromiso con un objetivo y una guía de acción, ¿no? Y expresa las metas a mediano plazo establecidas por el gobierno para el sector farmacéutico ampliamente. Y proporciona un marco donde se puedan coordinar todas las acciones del sector público, privado, e industria, y pacientes y profesionales. Perdón, yo dije que no tenía una política farmacéutica. La Argentina tiene programas, y es un programa atrás del otro. Y a veces lo que siempre hemos insistido desde hace 30 años, es una ley de medicamentos. Una ley de medicamentos que englobe y que le dé forma a una política farmacéutica nacional. Porque los programas se superponen y son incompletos en general. Todo esto que hablábamos de la agencia reguladora y todo eso, bueno, la agencia reguladora es autárquica, el ministerio va por allá, el INAME viene por acá, forma parte del ANMAT, pero a veces no. ¿Qué hacemos con el programa Remediar? Todos son partes, pero no forman una integración. Por eso, esa es mi explicación por qué digo que no hay una política farmacéutica nacional. Hay pinceladas de políticas. ¿Cuáles son, dentro de una política nacional de medicamentos, cuáles son las funciones que le competirían a un Estado, de acuerdo a lo que piensa la OMS? Es garantizar el acceso universal a los medicamentos esenciales. Vamos a definir unos medicamentos, y esos los tenemos que garantizar que estén disponibles en tiempo, forma, formulación, la especialidad medicinal adecuada para cada paciente que lo necesite. Promover el uso racional de los medicamentos y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos medicamentos esenciales. Habría que garantizarla de todos. Y fomentar la investigación y desarrollo y producción de medicamentos. Por eso digo parches, porque muchas de esas cosas que estamos diciendo se están haciendo, pero no forman un programa integral y unificado. Acá, en este esquema, lo que vemos es los componentes de la política farmacéutica nacional y la relación con los objetivos fundamentales. Estos son los componentes que podemos ver, y los objetivos son acceso, calidad y uso racional. La selección de medicamentos, como veíamos, de todo este mercado que yo les venía poniendo paranoicos, tiene que ver con el acceso, es decir, de toda esa porquería que se registra, ¿qué es lo que necesito para que la gente acceda? Todo tiene calidad, no tiene la X entre paréntesis, es que no tiene una relación directa con la selección. Hay quienes lo ponen como un requisito para la selección, que sean garantía de calidad, pero eso pone en tela de juicio qué es lo que se aprueba. Entonces, nada, esto es
y esto es una norma, esto es un parámetro mundial, no es solo para Argentina. Les estoy mostrando lo que dice la OMS que hay que tener en cuenta. Opciones de financiación, sistema de suministro, reglamentación y garantía de cómo se utilizan, es garantía para el uso racional. Fíjense las cruces que están marcadas acá. La investigación, recursos humanos y vigilancia y evaluación son 3 aspectos que están en todos los objetivos: acceso, calidad y uso racional de medicamentos. Yendo al uso racional del medicamento, y en uno de los documentos que tienen en el Drive, iba a decir, en la plataforma, tienen 12 intervenciones fundamentales para garantizar o para promover el uso racional de los medicamentos, muchas de las cuales se han intentado realizar en Argentina. Un organismo nacional multidisciplinario utilizado para la coordinación de política de uso de medicamentos. Había una comisión, creo que fue en el 2008, por una resolución del Ministerio de Salud, que se reunió 5 veces. Hay una comisión nueva de esta gestión, pero bueno, nada, nos quedamos ahí en deuda. Gente que yo quiero mucho, aparte. Directrices clínicas. Directrices clínicas se refiere a guías de práctica clínica, que es uno de los aspectos que hace que uno seleccione medicamentos. Digamos, no sé si viene una diapositiva después, pero para seleccionar los medicamentos no tenemos que mirar al mercado. Tenemos que mirar, como decíamos antes, cuáles son las prioridades de salud de la población. En función de esas prioridades se definen los esquemas de tratamientos. Y esos esquemas de tratamientos son los que nos definen, en parte, el listado de medicamentos y en parte las guías de tratamiento para aplicar esos medicamentos. Y no lo que ocurre en todos los países, en todo momento y en este mismo tiempo, que las guías de los países no coinciden con los listados nacionales de medicamentos. Siempre hay una discordancia que es crónica. Y nosotros estamos revisando ahora con la gente, con Gustavo Marín, con Perla Uquiazo, con Martín Urtasun, que es mi socio en estas lides. Estamos revisando qué pasa con los medicamentos en diabetes, ¿no? En los listados nacionales de 46 países de América Latina, aunque ustedes no crean, hay 46 países, y las guías de tratamiento. Y con las guías de tratamiento de la OMS no coincide nadie. Nadie coincide ni en lo que definen como señalan como guías de tratamiento y lo que seleccionan como medicamentos esenciales. Bueno, después, lo que mencionaba recién. Hacemos una guía de tratamiento, seleccionamos los medicamentos para esas guías de tratamiento. Hay que tener comités de medicamentos y terapéuticas. Después les voy a subir un manual para conformar un comité de farmacoterapéutica. Cursos de farmacoterapia basada en problemas, esto es lo que están haciendo Ceci y su gente en la Comahue. Educación médica continua como requisito para el desempeño de la profesión. Esto, nada, vale, cada punto vale para un comentario más amplio. Supervisión, auditoría de opiniones y comentarios sobre cómo se está llevando adelante. Información independiente de medicamentos. Esto es lo que tratamos de hacer, bueno, es lo que a mí me mueve hace 1000 años, ¿no? Es mi métier, digamos. Marcela, adelante. Levantaste la mano, Marcela Fontana. Perdón, no, que hace un rato que venía pensando la relevancia que tiene básicamente el tema de la formación de profesionales y la academia en esa formación, ¿no? Porque podemos tener un montón de herramientas, pero la lapicera la tiene uno, el que hace las 15 medicamentos. Entonces ahí es como un choque bastante importante que uno ve en la realidad, ¿no? En el día a día, en las recetas que uno ve en la farmacia, quiero decir esto, ¿no? Que hace falta como muchísimo por ahí. Bueno, para hacer. un desafío permanente, Marcela, es, bueno, el punto 6 que dice educación médica continua, o educación sanitaria continua, si querés, como requisito, ¿no? Esta es parte de la acreditación,
pero es quien financia eso, ¿no? Estaba bueno también, los programas que introducía el Remediar, pues estaban mal, ¿no? Lo que era la capacitación de uso racional y lo que, lo que es el TRAPS todavía. Pero bueno, eso tiene que ser un requisito, no es algo voluntario y para nada, y con fuentes de financiamiento independiente. Eso es un desafío que no... Nah, no voy a poner pesimista, cada vez lo veo más alejado, pero bueno, ya lo deslice. Pero bueno, Ahí Ceci pone unos comentarios. Ceci, Acá en no, farmacología. Nada, Sí. bueno, es esto, que acá tratamos de seguir, digamos, con esa misma metodología, promoviendo el uso racional por ahí para los que no desconocen o por ahí si se les surge el interrogante que hacemos en el pregrado acá, yo doy clases en farmacología, y bueno, promovemos esto, ¿no? El uso racional del medicamento. Lo que pasa es que después, digamos, los estudiantes dejan de ser estudiantes, se convierten en profesionales y entran en el libre albedrío. Uno trata de promover este pensamiento un poco más crítico y por lo menos replantearse qué estamos prescribiendo, esto es lo que decía recién Martín, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos tratando? Pero bueno, cuesta bastante porque cuando uno plantea estas patologías crónicas, decir, bueno, eficacia para que, y baja la glucemia. Bueno, reduce la glucemia, la hemoglobina glicosilada, pero ¿qué impacto tiene? Es un desafío. es un desafío. Pero bueno, ese es el camino, me parece. Por ahí vamos. Bueno, gracias. Si alguien más quiere acotar algo, bienvenido. Y no, gracias por el esfuerzo y gracias por Sí, yo. seguir haciendo esa docencia. Sí, alguien más decía algo. Sí, yo. Que nada, bueno, que después los médicos se reciben, como decías vos, dejan de ser profesionales y ahí tiene una gran injerencia la educación que reciben de los agentes de propaganda médica, una gran fuerza de ventas que tiene todos los laboratorios, ¿no? Y bueno, ya la educación la reciben por otro lado. Es terrible, ¿no? Es terrible lo que yo veo, en lo que vemos los farmacéuticos en general, en las prescripciones, ¿no? Que son, bueno, nosotros no nos podemos opinar, podemos recomendar, pero con lo que prescriben los médicos no nos podemos meter, ¿no? Porque, bueno, o por supuesto, incumbencia de los médicos. Pero se ven cosas, graves, realmente graves, que atentan, bueno, hablo también desde lo que veo en IOMA, no sé cuánto tiempo más se va a sostener económicamente, ¿no? El sistema, no manejo tanto los números, pero sí veo el costo, ¿no? De algunas medicaciones que se autorizan, pero si no se autorizan rápidamente, siempre existe el recurso de amparo, ¿no? Y medicaciones que realmente no tienen una eficacia demostrada, salen rápidamente al mercado con una gran presión, ¿no? Tremenda presión, como lo describiste vos recién, Martín, y es muy preocupante. Es terrible lo que está sucediendo con estas nuevas moléculas y, bueno, por supuesto, nos estamos quedando sin antibióticos porque a la industria farmacéutica no le conviene investigar. Cierran plantas, ¿no? de producción de antibióticos y se dedican a investigar nuevas moléculas que con la presión de marketing en los primeros meses ya saben seguramente que la eficacia es dudosa y que tiene muchos efectos adversos. Entonces, en los primeros meses, ya con esa presión que ejercen en el mercado, rápidamente tratan de recuperar lo que invirtieron y yo agregaría que los financiadores, ¿no? Son las obras sociales. En mi caso, veo que muchas veces se transforman en financiadores, ¿no? de toda esta investigación, eh, de productos de, por supuesto, dudosa eficacia, donde contra el tratamiento tradicional, qué sé yo, la sobrevida este, Claro.
Si Es hablamos de dudoso, oncológicos, es dudoso. Se estamos al horno. esconde toda la investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy preocupada, pero bueno, Vale, obviamente se necesita gracias. una política de Estado para este tipo de cosas. Totalmente. Hay cosas que se van haciendo, pero bueno. Cintia, ¿qué querías agregar? Bueno, por una parte coincidir con Carolina. Carolina es, sí. Sí. Me cambió el nombre como cambió el nombre. Alias Lara, Coincidir, pero es María Carolina. coincidir claramente, a ver, yo trabajo en alto costo de lo que es la IOFA, y la realidad es que sí, el recurso de amparo es algo que marcha a diario, básicamente es así, judicializan para hacerse con lo prescripto, y a veces no tenés ningún tipo de fundamento por qué, sí, no existe, inexistente, y la sobrevida literal del paciente tampoco da, o sea, suena injusto, pero la realidad, me tocó en un caso, una lomustine, plantear en que había que importarla, y el tiempo de importación de esa lomustine iba en contra del tiempo de sobrevida del paciente. Y es muy duro tener que tomar la decisión y decirlo, pero no llegábamos, por más que uno quisiese. Y por otro lado, hace un par de días, adentro de la farmacia de una amiga, escucho que vino una señora a comprar y tenía un diclofenac con B12, totalmente normal, pero asociado a esto venía un deslasoprazol. Era más caro el deslasoprazol de Ruemers que el B12. La mujer no lo podía comprar, literal, porque está como a algo de 12.000 pesos la caja, y estaba creída de que no le iba a hacer efecto el B12, el diclofenac con B12, por no tomar lo otro. O sea, se ve que se lo vendieron muy bien, o sea, nos costó, hasta salí yo, éramos varios diciéndole, no, pará, podés tomar esto solo. No es necesario. Entonces ahí también está un poco el uso racional, que es una locura en cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Gracias. Ramón. Nada. Hola, perdón, sí, estaba escuchando atentamente. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Por Gracias. los que no me conocen, yo manejo hoy, casualmente hace 8 años, la obra social provincial, la caja asistencial, y bueno, soy el que paga esta cena, ¿no? Entre un comensal y otro, y piden lo que quieren. Pero hay varios conceptos que quería incorporar a tu charla, que me encantó, y a lo que decían los oyentes. Primero, el concepto de mercado, y realmente estamos en un mercado imperfecto. Por lo tanto, mientras esto se mantenga así, vamos a tener muchas dificultades y no va a tener solución. Después, en la exposición que doy yo, hablo un poquito del tema. El otro tema es que no solamente hay presión sobre el prescriptor, hoy en día se presiona más sobre el usuario, y si ustedes miran televisión, fíjense que el EA, por decir algo, es terrible la cantidad de publicidades que pone. Entonces, para salvar un poco al prescriptor es difícil, yo atiendo pacientes todavía, es difícil sentarse y decirle, no te voy a dar nada. No te voy a dar nada porque no corresponde, te saco la medicación, pero ya viene con la prescripción en la cabeza el paciente, ¿cierto? Y es muy difícil porque cuando me voy, yo, gracias a Dios, tengo muchos años de laburo y mis pacientes me siguen y me eligen, no necesito, pero hay muchos médicos que están empezando y dicen, si no se lo doy yo, se lo va a dar el de consultorio de al lado. Totalmente. Y no solamente se lo va a dar, sino que le va a decir, Ramón es un tonto porque no sabe medicina, porque no te medicó él. Y el otro aspecto que tocaron al pasar, que son los amparos, y que no hay justificativo. Y sí, cuando nosotros trabajamos mucho, hicimos varios talleres y congresos, e hemos invitado congresos de todas las obras sociales provinciales, a los jueces. La Cámara, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ha participado activamente en estas reuniones, y dieron su justificación. ¿Y cuál es la justificación? La justificación es que ellos también tienen responsabilidad profesional y civil. Y cuando un prescriptor dice, si no le da tal medicación a este paciente le va a ir mal, vamos a decir que se va a morir, ningún juez va a decir, le voy a hacer caso al pagador y no al médico de cabecera, que el médico de cabecera conoce al paciente. Insistí mucho en todo lo que vos hablás, Martín, para entrenar a los jueces. Hubo muchos intentos de hacer cursos, etcétera, etcétera. Lamentablemente el día a día hace imposible esto. Pero hemos tenido fallos
hemos tenido fallos a favor de la obra social y por ahí en contra del afiliado, en función de la consulta que han hecho estos jueces a, por ejemplo, a la Comisión de Evaluación de Tecnología Sanitaria que está en la provincia de Neuquén. Y a veces han sido fallos que ha dolido mucho para el afiliado, porque le digan que no a algo es importante. Por lo tanto, es compleja la situación, son muchas las variables, y lo que tenemos que trabajar es no solamente en el pregrado, sino mucho en el posgrado. Una vez me dijeron, hay malos y buenos, lo que pasa es que los malos están más organizados que los buenos. Y ese es el problema nuestro. Nosotros estamos, como vos dijiste, tenemos directrices clínicas que no coinciden una con otra, la diversidad clínica es terrible, la auditoría termina siendo una mala palabra, y así estamos hoy. Pero hay que trabajar esas aristas, todas esas aristas. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. No, a ver, hay muchos aspectos que no he profundizado. Sobre todo cuando mencionaba todo lo que era difusión pública a través de los medios de comunicación, me refería a eso como la presión de los medios influye en los pacientes y los pacientes presionan para lo que hemos mencionado. Eso es clásico. Si no, Fíjate, Martín, que no lo prescribo yo, lo prescribe el que viene después. Martín, organiza la misma industria, los periodistas, o la Junta de Enfermedades Familiares o pacientes de una misma enfermedad, y presionan para que tal producto que no ha demostrado eficacia sea financiado. Sí, País, ¿no? aunque haya mostrado, digamos, yo les recomiendo, si quieren, nosotros hacemos un blog de farmacología en la Fundación FEMEVA y publicamos 5 noticias relevantes por día en español. Digamos, hacemos el resumen en español de 5 noticias por día, más o menos. Van a ser 4 días por semana. Pero ahí, bueno, hace 10 días publicamos uno de... si te cuento las últimas. Una la presenté hoy, que es la prevalencia polifarmacia. La otra es financiamiento de los grupos, de las asociaciones de pacientes por la industria farmacéutica y la industria de dispositivos médicos también. El otro es financiamiento o dinero que aporta la industria a las sociedades médicas de Inglaterra. Es mortal la cantidad de libras esterlinas que financian. Y el otro es lo que mencionaba, para no irme del tema y para darle un cierre a esto que me faltan unas cuantas diapositivas. No, lo de judicialización sí es un tema. Lo que siempre se esperó. Nosotros hicimos muchas jornadas acá en la provincia con el doctor Bugiazo, qué sé yo, con la gente del Poder Judicial para hacer un acuerdo. Lo que siempre se esperó fue la ACNET, ¿no? La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que sea vinculante para que lo que esperan los jueces dicen, bueno, no, flaco, yo no te puedo creer, digamos, es mi palabra de un paciente contra el médico y qué sé yo, tengo que tener una referencia. Y que el CONETEC no ha podido, nada, hay que ver ahora, el CONETEC es una entidad autárquica, a ver cómo reacciona a esto y ponerse como una referencia para el Poder Judicial, porque realmente no, nosotros, en lo que mencionaba también Cintia, o no me acuerdo, no, Carolina, esto de nosotros le decimos prescripción por juez, ¿no? Cuando veíamos las recetas de porquerías, unas cuestiones. Yo trabajaba acá en la comisión de la provincial en Buenos Aires y nos mostraban las cosas que les llegaban, que tenían que autorizar porque el juez... No, increíble, increíble. Nosotros dependemos de un tribunal de cuentas, ¿no? Entonces cada vez que prescribimos algo que la auditoría dice que no, yo quedo pegado. Claro. Entonces le pongo, el juez indica tal medicación. El fallo, porque claro, esa es la verdad. Pero a ver, también no es mal de muchos consuelo de tontos, pero es un problema continental, si querés. La gente que ha trabajado muchísimo de esto es la gente de Costa Rica, Colombia y sobre todo Brasil. Brasil tiene mucha experiencia
lo que es la judicialización de la salud, y hay una amiga colombiana, Claudia Vargas, que realmente hace punta cualquier cosa que quieran, para una conferencia, para una charla, qué sé yo les puedo hacer. Tengo Claudia Vaca en Colombia y Claudia Vargas que se ha especializado ahí en Brasil. Gente con mucha experiencia y gente que tiene una visión continental, digamos, que tiene la visión de América Latina, ¿no? Que sabe qué pasa en cada lugar. Yo toco de oído solamente lo que me ha tocado vivir y tener que resolver. Vamos No solo es el terminando. juez a veces, se genera ¿Qué? la guerra, que no solo es el juez a veces. Yo he visto casos de la guerra de, bueno, a ver, pongamos en contacto médico tratante con médico auditor, ¿por qué? Pongámonos de acuerdo, No, porque en seguro. realidad uno dice el tratamiento va por acá y el otro dice va por allá. Se empiezan a tirar con paper cruzados, que uno dice, bueno, no sé cuándo va a terminar esto. Y pasa, hasta que, bueno, logran Bueno, ponerse por en un suerte, acuerdo y se prescribe por lo que... suerte se tiran con paper, porque, mira, yo he sido auditor muchísimos años y nada, Sí, lo primero que el- pido es, bueno, decime, el mandame problema, el trabajo donde dice eso. Es Sí, lo problema primero que- exacto, bueno, se el trabaja de la problema misma que manera. el problema de los papers hay dos cosas muy graves. Una, que la industria ya sabe medicina basada en pruebas, entonces maneja índices que nosotros los clínicos ya los manejamos, pero no todos los clínicos aprendemos en grado el tema de cómo validar un trabajo de investigación. Entonces, te tiran los papers, pero vos los lees y decís, no, ¿cómo puede estar leyendo esto un colega de semejante prestigio? O sea, es algo que, bueno, hay mucha gente de grado acá. Sería bueno que esto lo pongan en la currícula desde el primer año de medicina. Cosa de que sean especialistas en medicina basada en pruebas en el grado y no en el posgrado. Da para otras charlas, tengo charlas sobre eso, Ramón. Tengo charlas sobre eso, hay que hacerlo, no. Bueno, simplemente contarles, nada, cómo venía la historia acá, eso se los dejo en la presentación, que esto se viene intentando desde Oñatibia, ¿no? En el 64, dice que creó el Instituto Nacional de Medicamentos, dijo que se iba a hacer un formulario terapéutico nacional. Tenemos el plan Remediar, el PMO por otro lado, que no se actualiza hace siglos, digamos, herramientas que necesitamos, digamos, desde las instituciones y también los prescriptores, porque son herramientas que llevan aprendizaje, ¿no? Y el formulario terapéutico CONRA, que la última edición es del 2018, pero que estamos tratando de reactivarlo otra vez. ¿Vamos concluyendo, les parece? Así me voy a ver el segundo tiempo de estudiantes con Goiás. Nada, a mí me interesa muchísimo la opinión de todos ustedes. Esto es personal, ¿no? Argentina y los medicamentos. Recursos escasos y utilizados de manera inapropiada. A veces se desperdicia. A ver, todas estas cuestiones de los medicamentos de alto costo, oncológicos, eso, hay que aceitarlo. Muchos medicamentos que no necesitamos. Hoy Marcela nos decía espirulina, pero hay 800 combinaciones a dosis fijas que no sirven para nada, que tienen más de 4 medicamentos y que no vale la pena, y muchos otros medicamentos que no sirven. Son una porción, esta es la realidad nuestra, una proporción grande del gasto en salud, y cada vez más, porque le ganan a la inflación hace por lo menos 2 años los medicamentos. Y lo que mencionaba recién Ramón, falta de recursos profesionales para la evaluación de medicamentos, de pruebas insuficientes de eficacia, combinaciones irracionales a dosis fija, fármacos retirados del país original, que son pocos, pero son, y presión comercial. A raíz de esos fármacos retirados del país original, nada. También hemos hecho un estudio que publicamos el año pasado de qué medicamentos persiste, y estamos haciendo yo participo de la RACIM, que es la Red Argentina de Centros de Información de Medicamentos, y estamos haciendo un estudio actualizando que llega hasta 2014. Estamos viendo qué pasa hasta ahora, que no va a ser mucho, pero va.
Y lo otro son los hábitos, lo que mencionaban todos ustedes, hábitos deficientes de prescripción y dispensación, las diferentes percepciones culturales, también tenemos la medicina no convencional, la automedicación, que puede ser por todos lados. Acá se consiguen medicamentos, nada, en el kiosco de la esquina. Yo estoy a 20 metros, tengo un kiosco que me vende lo que yo quiera, casi un psicotrópico. Una farmacovigilancia limitada. Yo me canso de hacer cursos de atención primaria. Los médicos yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, en la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires. Los médicos no saben qué es la farmacovigilancia. No saben de la existencia del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Y lo peor es que cuando uno va al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, bueno, lo van a ver después en el curso, yo no quería ahondar en cada uno de estos aspectos. Cuando uno va acá al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, no es amigable, uno tiene que bajar un PDF, llenar una planilla, mandarla por correo, es un desastre. Lo he charlado a partir de la RACIM, de la Red Argentina de Centros de Información, con los responsables, y no perciben el problema, no perciben el problema que hay que llamar a la gente, hacer amiga a la gente y no expulsarlo del sistema. Nada, la información sobre consumo no está disponible. De esto también hicimos un trabajo, también con Gustavo, es un trabajo que estaba publicado hace un par de años. ¿Cuáles son las bases públicas disponibles para saber qué consumimos y por dónde vamos? No existen, son muy pocas, el acceso es discrecional, por contactos. Nosotros hemos hecho muchos trabajos en los últimos años, de trabajo de base de datos de IOMA, de PAMI, muchas cosas, de IOSA mismo, Cintia, pero nada, porque tenemos contactos, pero no hay. La información no es pública, no es transparente. Lo mismo que con la ANMAT, lo que mencionaba hoy. La ANMAT tiene una falta de transparencia que es preocupante. Por lo cual, chicos, chicas, cuando hablemos de innovación, tenemos que pensar en innovación para las personas, es mejorar la relación beneficio-riesgo, desplazar la relación siempre hacia el lado del beneficio, asegurar una regulación eficiente en cuanto al registro y la promoción, y la selección de los medicamentos más apropiados. Y siempre hay que mantener la escepticemia en alto, ¿no? Es un trastorno raro y en general de baja infectividad, ¿no? No contagia a nadie. Y la educación recibida en las facultades les confiere, como diría Ramón, inmunidad por vida frente a la septicemia. Hay que ser escépticos y dudar ante todo y sustanciar cada una de las decisiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia y nada, esta cháchara. Oh, nos dejaste sin palabras. No, tremenda realidad. Tremenda realidad, interesantísimo todo, Martín. No sé, no creo que te hayas asegurado poder ver el segundo tiempo, que va ganando Estudiantes 1-0. ¡Vamos! Pero bueno, queremos ser generosos en dejarlo ir, pero por otro lado sé que muchos quieren preguntar. Hacemos un recorte de 5. Todavía estamos en el entretiempo del partido. Dale. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie por ahí? Pueden seguir en los foros, ¿no? Discutiendo, nada. Sí. Esto da para mucho. Son solo pinceladas de cada uno de los temas. Cada tema da para mucha tela para cortar. Por ahí lo más Así crucial es. lo que yo pretendí es, nada, establecer lo que uno conoce y dejar un espacio para la reflexión de cada cada cosa. De lo que quieran, de todos estos temas, de lo que quieran, me pueden pedir bibliografía, que yo tengo. Gracias, Martín. Sabemos que toda la vida lo hemos hecho. Toda la vida seguiremos haciéndolo. Así que bueno, un aplauso realmente excelente. No. Y bueno, Por favor. siempre el faro, siempre sos un faro. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Y bueno, nos seguimos viendo. Gracias, Martín. Cualquier Gracias a cosa te voy a ustedes. trasladar consultas. Un beso grandote. grande a Marcela y a Ceci, las quiero. Chao, Cuídense. corazón. Chao. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego a todos. Qué grande, Cañas. Muchas gracias. Excelente.
Chao a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Sí, Nos había vemos. varias cosas para preguntar, pero bueno, sí iba a Sí. ser muy No, extenso. sí, no iba a poder ver ni este ni el otro. Un beso a todos. Chao, chao. Dale, chau, chau a todos, buenas Chao. noches.